Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema supremamente importante dentro de la economía ambiental que se llama la contabilidad de la sostenibilidad. Lo que vamos a hacer básicamente es identificar cuáles son los aspectos principales que se deben tener en cuenta en las curvas de oferta y demanda y cómo eso va a implicar en un concepto fundamental y nuevo que vamos a ver el día de hoy que se llama el capital natural. El capital natural es un concepto que nos permite entender cuál es ese capital o ese dinero, por decirlo de alguna manera, que está intrínseco dentro del ambiente y que al final del día es lo que nos va a permitir identificar cuál es el valor real del ambiente. El capital natural es el primer concepto que vamos a ver de economía ambiental aplicada y que nos va a permitir, por decirlo de alguna manera, entender en qué estamos incurriendo o cuál es el detrimento que estamos haciendo cuando no trabajamos de manera adecuada los recursos naturales y cuando trabajamos de manera inadecuada los proyectos. Esta contabilidad de la sostenibilidad, como les digo, es la base de la economía ambiental, es la base del ejercicio económico ambiental y lo que nos va a permitir en este caso identificar cuáles son las opciones de mejoramiento y lo que tenemos que hacer para que los procesos ambientales se desarrollen de manera adecuada. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Estamos iniciando en este momento un corte, estamos iniciando una nueva información. Este es, por decirlo de alguna manera, una siguiente fase de la economía ambiental. Ya vimos lo que era la conceptualización hasta la semana 6 de este curso. Estamos viendo a partir de la semana 7 las aplicaciones y esto nos va a permitir aterrizar conceptos un poco más complejos y más importantes. Por eso les dejo esta reflexión en este momento crucial de cambio de concepto cuando vamos a pasar del conocer al entender o por decirlo de alguna manera, de la conciencia al entendimiento, y es que cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Mahatma Gandhi. Yo les recomiendo a todos que en estos tiempos que vivimos, que ya nos estamos acostumbrando de una manera más adecuada y que han permitido pues obtener oportunidades importantes, empiecen a comportarse como águilas y en la adversidad vuelen más alto. Nota sobre derechos de autor. Ya sabemos que esto se construye con base en experiencia, presentaciones previas, imágenes de internet y conceptos propios del docente. Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de este material y que me han permitido construir estas diapositivas para ustedes. La contabilidad de la sostenibilidad y la escasez de los recursos naturales. Como ya ustedes han visto en distintas etapas de este curso, cuando hablamos básicamente de recursos naturales, estamos hablando de bienes comunes y bienes públicos. Los bienes comunes, como ya lo sabemos, son rivales pero no excluibles, lo que quiere decir que cualquier persona puede acceder a ellos, pero el hecho de que una persona los agote o se los acabe o los dañe o trabaje de manera inadecuada con ellos va a repercutir directamente en mi capacidad de recibir estos servicios ecosistémicos o de recibir estos beneficios directos o indirectos del ambiente. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a generar que cuando hablamos de bienes comunes o de la tragedia de los comunes nos estemos enfrentando a una escasez de recursos. Vamos a mirar hoy dos conceptos básicos que creo que ya les hice un pequeño barrido de ellos, que son escasez y exceso. Sin embargo, los vamos a aterrizar de nuevo, vamos a mirar gráficas, vamos a iniciar una visualización de gráficas, entendimiento de gráficas, de oferta y demanda, y eso les va a permitir a ustedes entender hacia dónde vamos y cuál es el proceso que se debe seguir para identificar la contabilidad de la sostenibilidad como concepto. Las definiciones básicas. El mecanismo de mercado. Entonces vamos a ver que valor o beneficio económico no es lo mismo que costo económico. Si nosotros miramos el beneficio económico o el valor, se genera cuando las personas hacen elecciones en función de sus preferencias. Las preferencias tienen que ver con el valor. Se expresa en términos de máxima disponibilidad a pagar. Vamos a ver más adelante qué quiere decir la DAP o la disponibilidad a pagar como una medida de sacrificio o costo de oportunidad asumido para acceder al recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a incurrir en un valor, cuando yo voy a pagar algo, incurro en un costo de oportunidad puntual personal. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una cantidad de dinero en mi bolsillo, tengo unos recursos en mi bolsillo, tengo que sacarlos de mi bolsillo para ponerlo en el bolsillo de otra persona, pero estoy incurriendo en un costo de oportunidad personal porque ese dinero pudiera utilizarlo para otra cosa o pudiera utilizarlo o no utilizarlo, sencillamente guardarlo. Entonces la disponibilidad a pagar va a ser la cantidad máxima que la persona está dispuesta a sacar de su bolsillo como un sacrificio para obtener un bien o un servicio, y es un costo de oportunidad personal en el sentido de que la persona lo que está haciendo es sacrificando o deshaciéndose de una cantidad de dinero que pudiera tener para sí misma. Es equivalente al área bajo la curva de la demanda expresada en términos monetarios, ya lo vamos a mirar dentro de las curvas. El costo es el valor de los recursos invertidos o comprometidos para producir algo. Es el valor
de los recursos invertidos o comprometidos para producir algo, a diferencia del valor o beneficio que se genera cuando las personas hacen elecciones en función de sus preferencias. Ya vamos a mirar un ejemplo. Se expresa en términos de la mínima disposición a aceptar por acceder a producir o ceder todos los derechos de propiedad sobre un bien o servicio en un mercado. Es decir, el costo está relacionado con el productor y el beneficio está relacionado con el consumidor. El consumidor compra con base en preferencias, lo que necesita, lo que quiere, lo que le hace falta. Por eso el valor es distinto del costo. El valor es lo que la persona está dispuesta a pagar por algo, mientras que el costo va a ser el valor de los recursos invertidos o comprometidos para producir algo. Permítanme un segundo, me salgo un segundito de acá para cerrar esta ventana y no tener el sonido del WhatsApp. Me disculpan ustedes, estamos en familia. Listo. Entonces, cuando analizamos esta diferencia entre el costo y el valor económico, lo que vamos a tener es una medida en la que vamos a lograr diferenciar la posición de cada persona. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Mi papá tiene un carro. Esto es un carro de 1994 que él ama con profundo amor. ¿Él tiene la posibilidad de comprarse otro carro? Por supuesto que sí. Puede tener un carro más moderno. Tiene la posibilidad de acceder a otros vehículos. Sin embargo, él ama su carro de 1994. ¿Por qué? No me pregunte, pero él lo ama con profundo amor. Juega con él todo el día, lo lleva el 7 de agosto, anda con ese carro para arriba y para abajo y está esperando a que sea el 2024 para poderle poner una placa azul, es decir, una placa de clásico. Si usted analiza el costo de ese carro no cuesta más de 6 millones de pesos. Producirlo costó en su momento una plata y en este momento, por el tiempo que ha transcurrido, cuesta efectivamente unos 7, 10 millones de pesos. Sin embargo, su valor es incalculable, es decir, él vale infinito. ¿Por qué? Pues porque para él es el carro más valioso del mundo. Él no lo vende por una cantidad de dinero baja porque lo compra, lo tiene en su cabeza con base en sus preferencias. Es decir, puede usted ofrecerle 10, 15, 20 millones de pesos y no lo vende porque lo ama con profundo amor. Entonces, el valor va a ser distinto al costo. El costo está relacionado con la realidad objetiva de los elementos y el valor está representado en los valores subjetivos o en las características subjetivas y las preferencias de las personas. ¿Qué hacemos en esta materia? Valoración económica ambiental. No hacemos en esta materia costeo ambiental. El costeo es lo que se hace en las medidas de manejo de la evaluación del impacto ambiental, es decir, cuánto cuesta solucionar el problema. Pero lo que hacemos en esta materia es una valoración económica ambiental, que lo que quiere decir es identificar las preferencias de las personas, sus gustos y sus subjetividades con respecto al ambiente, desde el punto de vista cultural, social, etcétera. Las dinámicas de los mercados se basan entonces, como lo vimos en su momento, a mercado, consumidor y productor. Esos son los elementos básicos del mercado. Pero en este momento lo que vamos a hacer es aterrizar eso a otros nombres. Cuando hablemos de los productores, ya no los vamos a llamar productores, los vamos a llamar firmas. Cuando hablemos de los compradores, ya no los vamos a llamar compradores, sino los vamos a llamar hogares. Entonces, cuando hablamos en términos de mercado, hablamos de mercado, productores y consumidores. Pero también lo vamos a llamar como mercado, firmas y hogares. El productor es la firma y el comprador es el hogar. Generalmente los hogares demandan bienes y servicios de las firmas que los producen y los ofrecen, es decir, la firma produce, el hogar consume. Es exactamente lo mismo que el concepto de productor y consumidor. La oferta y la demanda son las fuerzas que hacen funcionar los mercados y la microeconomía moderna estudia la oferta, la demanda y el equilibrio de los mercados entre los consumidores y los productores o entre las firmas y los hogares, como ya lo vimos anteriormente. La oferta y la demanda es muy básica. Un mercado competitivo, hay muchos compradores y muchos vendedores, ya sabemos eso, y los bienes y servicios son homogéneos, ya sabemos eso. El modelo de oferta y demanda presenta una función en los mercados competitivos. Cuando nosotros estamos compitiendo en un mercado o existe un mercado competido, lo que vamos a tener básicamente son tres modelos que relacionan la oferta y la demanda. Voy a trabajar esto despacio, espero que puedan ver mi mouse en este momento. Sería ideal que vieran esta clase en una pantalla grande, en un televisor o en un computador y que lo pusieran en pantalla completa. Tenemos un exceso de la oferta, ¿Qué quiere decir? Esta curva roja que está acá es la oferta, esta curva azul que está acá es la demanda. Entonces, cuando hay un exceso de oferta, es decir, que hay más productos en el mercado, miremos que la cantidad, esto es una gráfica de precio hacia arriba, es decir, hacia arriba, en el eje vertical hacia arriba,
aumenta el precio y en el eje horizontal hacia la derecha aumenta la cantidad. Si tenemos a un mismo precio, que la cantidad ofertada, es decir, la cantidad de bienes y servicios que están en el mercado ofrecidos, es más alta que la cantidad de bienes y servicios demandado, es decir, lo que la gente quiere comprar, se va a presentar un escenario de exceso. Si tenemos una línea de oferta y una línea de demanda que se cruzan en un punto central donde las personas, donde las firmas y los hogares están entendidos entre la cantidad y el precio, es decir, a este precio la gente quiere comprar 5 unidades y los compradores tienen en su bolsillo para comprar 5 unidades y se logra encontrar ese equilibrio, se llama equilibrio. Hay un exceso de demanda cuando la cantidad ofertada, miremos la curva roja, a un mismo precio, es más bajita que la cantidad demandada. Eso quiere decir que hay muy poquito en el mercado y hay muchas personas queriendo comprar. Eso va a presentar un término que se llama escasez. Entonces vamos a tener un exceso cuando hay demasiados productos en el mercado y muy pocos compradores. Y vamos a tener una escasez cuando hay muy poquitos productos en el mercado y muchos compradores. El exceso y la escasez benefician de manera distinta a las personas. Cuando hay un exceso, eso beneficia a la demanda. Cuando hay un exceso, eso beneficia a la demanda, beneficia al comprador. Piénselo claramente, si usted llega a Corabastos y hay 70 camiones con 8 millones de bultos de papas, la papa va a bajar de precio. Eso quiere decir que se ve beneficiado el comprador. Si por el contrario, usted llega a Corabastos y solamente llega un camión con papa, para todo Bogotá no hay papa, eso va a beneficiar al vendedor, porque el vendedor tiene poco producto y hay mucha demanda, por lo tanto hay una escasez, eso generalmente eleva los precios. Usted dirá, bueno, si yo soy empresario, perfecto, lo que hago es sencillamente siempre buscar escenarios de escasez. Si yo soy empresario o vendedor, busco siempre escenarios de escasez. Yo le voy a plantear una cosa, y es que la gente no es tonta, por eso el equilibrio es el punto correcto. Porque si usted siempre se maneja en un escenario de escasez, ¿qué va a pasar? Que la gente asume que la escasez es la normalidad. Ojo, la gente asume que la escasez es la normalidad, por lo tanto, cambia el producto y esa es la realidad de la escasez. Entonces por eso no siempre los empresarios se pueden basar en la escasez, porque usted dice, fui a Corabastos y la papa estaba cara, fui a Corabastos y la papa estaba cara, siguiente semana fui a Corabastos y la papa estaba cara, tercera semana fui a Corabastos y la papa estaba cara. ¿Qué va a hacer la gente? Pues comer yuca, es decir, la gente no es tonta, por lo tanto la escasez va a beneficiar al vendedor en momentos muy específicos y cuando hablamos de elementos de vital importancia, el agua, por ejemplo, la escasez de agua es un problema porque no hay cómo sustituirla, pero la escasez de productos y servicios diferentes a los bienes vitales como el agua sencillamente se cambian. Si hay escasez de tortas Ramo, de ponques Ramo, pues la gente compra ponques Bimbo y punto. Y hasta ahí llegó el problema de la escasez. La gente solamente puede, digamos, manejar escenarios de escasez cuando su producto es único o monopolizado. La demanda, entonces, la vamos a conocer como la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Ojo con esto, están dispuestos y son capaces de comprar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo estar dispuesto y tener muchas ganas de comprarme un Ferrari, pero yo solamente tengo dinero para comprarme un Audi o para comprarme un Mercedes o para comprarme un Volkswagen. Entonces yo no formo parte de la demanda de Ferrari. Aunque tenga la disposición, no soy capaz de comprarlo. Entonces usted solamente va a considerar demanda a las personas que están dispuestas y son capaces de comprar sus bienes y servicios. Si la persona no es capaz, no es una demanda para usted. La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. A menor precio se demandan mayores cantidades, es decir, cuando el precio baja, la demanda sube. Ahora miremos este escenario que tenemos a mano derecha en esa imagen. Esa imagen expresa perfectamente lo que es la demanda. Si usted vende el mismo par de tenis, lo vende a 50,000 pesos, gana 100,000 pesos. Es posible que si lo vende a 100,000 pesos, gane 100,000 pesos. Es decir, una persona le compre unos zapatos. Si lo vende a 50,000, 2 personas le compran los zapatos. Pero si los vende a 20,000, eso no quiere decir que 5 personas se lo van a comprar y usted va a ganar 100,000 pesos. Ahí es donde les digo que hay que encontrar el equilibrio. El hecho de que usted venda más barato no quiere decir que venda más, solo quiere decir que vende más barato. Analícelo, por ejemplo, en términos de calidad percibida. Si usted llega, si yo le llego y le digo, le vendo unos zapatos Nike a 250,000 pesos. Usted dice, ok, está bien, me parece un precio justo, los paga y me compra unos tenis. Le digo, acabo de tener un descuento, le vendo estos tenis Nike a
100.000 pesos. Usted dice, usted le están a buen precio, sigue siendo un precio lógico, los compra y me compran 2, 3 pares de zapatos y gane plata. Si yo llego y le digo, le vendo estos tenis Nike a 5.000, a 10.000, a 20.000, usted dice, uy, parce, 20.000 pesos valen los zapatos. Sí, sí, son originales, a 20.000. Usted es posible que en un momento diga, oiga, esto está raro, ¿será que son robados? ¿Será que no son originales? ¿Será que se rompen en una semana? Entonces, es posible que 3, 4 personas les compre, pero no le va a comprar la misma cantidad de personas que a un precio lógico cercano al equilibrio. Eso es lo que quiero que me entiendan. Digamos que el ejemplo puede que no aplique para ciertos casos, pero por lo menos quiero que quede claro el concepto. Entonces, esta curva de demanda, ¿qué va a hacer? Esta curva de demanda se ve como lo podemos ver acá. ¿Por dónde se leen las curvas de oferta y demanda? Por el precio, ingenieros. ¿Por dónde se lee la curva de oferta y demanda? Por el precio. Es decir, a $1 me van a comprar tantas unidades, a $150 me van a comprar tantas unidades, a $200 me van a comprar tantas unidades. Se lee de acá para acá, de la vertical a la horizontal, del precio a la cantidad. ¿Listo? Entonces, en esa curva va a mostrar la disponibilidad a pagar de las personas, es decir, a $1 están dispuestos a comprarme las personas 10 unidades. A 50 centavos voy a poder vender 15 unidades. Recuerde que esto es una medida teórica, por eso les expliqué esto anteriormente, porque no necesariamente se va a comportar así. Esas curvas son una demanda comportamental teórica, pero podemos saber que el hecho de que yo venda más barato a 50 centavos no quiere decir que me compren 15 personas. No, la relación no necesariamente va a ser así, me pueden estar comprando menos personas. Los determinantes de la demanda, o lo que va a determinar la demanda, es el precio del mercado, el ingreso del consumidor, los precios de bienes relacionados, los gustos y las expectativas. Es decir, la gente compra dependiendo de qué tan barato o qué tan caro esté, de cuánta plata le ingrese, cuánta plata tenga, el precio de los productos que se parecen, que son parecidos, que son iguales o que son complementarios, los gustos, si la persona le gusta o no le gusta, y las expectativas. Por ejemplo, hay cosas que se venden muy bien en Estados Unidos y muy mal en Colombia, hay cosas que se venden muy bien en Colombia y muy mal en Estados Unidos. Por ejemplo, en Perú y en Bolivia la carne de cuy es absolutamente transversal, todo el mundo compra cuy, a mí particularmente me encanta el cuy, pero si usted le dice a las personas que coman cuy en Bogotá, muchas personas van a sacar la lengua y le van a decir, eso es una rata. Entonces digamos que ese es el tema. Los gustos y las expectativas de las personas son fundamentales para la toma de decisiones y para la toma de acción con respecto a la venta. Por ejemplo, Perú es una zona donde el cuy es absolutamente una exquisitez, todo el mundo le gusta, a mí me encanta, me parece fabuloso, pero si usted analiza, por ejemplo, en Colombia, no lo es tanto, pues porque la gente no está acostumbrada y culturalmente no lo percibe como un beneficio. Movimientos a lo largo de la curva. Entonces, los movimientos a lo largo de la curva se van a manejar de esta manera. Los movimientos a lo largo de la curva se van a manejar de esta manera, como lo muestra la imagen. Un movimiento a lo largo de la curva demuestra cómo cambia la cantidad demandada de producto a un cambio de precio. Es decir, a $150 me compran 8.1, pero a $1 me van a comprar 10. Aquí podemos ver con lo que les digo. El movimiento a lo largo de la curva se analiza desde el precio. Repito, el movimiento a lo largo de la curva se analiza desde el precio. Entonces miremos. Hay un aumento en los ingresos de la población, hay un aumento en los gustos de la población. La gente le empezó a gustar el cuy, la gente le empezó a parecer maravilloso el cuy. Hay un aumento en las expectativas. ¿Qué va a hacer eso? Que la curva se mueva para la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que a $150 ya la gente no me va a querer comprar 8.1, o a $1 ya no me va a querer comprar 10, ahora me va a querer comprar 12, porque aumentaron sus ingresos, la gente tiene más plata, tiene más capacidad adquisitiva, por lo tanto, al mismo valor tiene la capacidad de comprar más, por lo tanto, al mismo valor tiene la capacidad de comprar más. O sencillamente cambiaron sus gustos. Al colombiano le empezó a encantar el cuy. Si al colombiano le empezó a encantar el cuy, la curva pasa de $1 me compran 10 cuys a $1 me compran 13 cuys. Eso quiere decir que la curva se desplaza hacia la derecha. Un cambio en la curva de la demanda es un cambio en la cantidad demandada a cualquier nivel de precio, representando un cambio en la curva original de demanda a una nueva posición que representa una nueva curva de demanda. Es decir, la curva se desplaza hacia la derecha cuando la gente al mismo precio está dispuesta a comprar más. Ahora, hay una situación con la curva de la demanda, y es que la curva de la demanda hay un incremento, pero también hay una disminución en la demanda. Es decir, usted puede aumentarla a la derecha, es decir, que a $1 me quieran comprar más,
O puede disminuir también, es decir, que al mismo dólar la gente me quiera comprar menos, se vaya la curva hacia la izquierda, que la gente a $1 ya no me compre 3 QIs o 10 QIs, sino me compre 7, me compre 8, me compre 6. Eso quiere decir que la curva se desplazó hacia la izquierda porque cambiaron las preferencias, porque la población se volvió más pobre. Por ejemplo, cuando existen niveles de pobreza a nivel país a través del PIB y la macroeconomía, las personas pierden capacidad adquisitiva. Esa capacidad adquisitiva lo que va a hacer es mover la curva hacia la izquierda. O sea, que la gente hacia la izquierda, sí, eso quiere decir que la gente tiene menos plata, por lo tanto a la misma cantidad de dinero, al mismo precio, va a tener una cantidad distinta de compra, va a comprar menos, va a haber menos gente dispuesta a comprar. Entonces, vamos a mirar estos dos desplazamientos de la curva que me parecen fundamentales y los tenemos que entender claramente para poder entender cómo se comporta el mercado económico. Con un ingreso del consumidor vamos a tener también dos características, es decir, cuando el ingreso incrementa, la demanda de un bien normal o superior también se incrementa. Cuando el ingreso de la persona se incrementa, la demanda de un bien inferior disminuye. Esto es un término que a veces confunde un poquito y que no necesariamente va a ser fácil de entender para ustedes, por eso lo voy a tratar de ejemplificar de una manera sencilla que les permita a ustedes entenderlo. Y como lo vamos a hacer así, lo vamos a bajar de nivel, lo vamos a volver más fácil de entender, lo vamos a trabajar con trago. Si nosotros estamos en una discoteca, por ejemplo, y nuestro ingreso incrementa, es decir, nosotros nos hacemos millonarios, súper millonarios, estamos chévere, entramos a la discoteca y somos millonarios, pasamos de ser pobres a millonarios, ¿qué trago va a incrementar su demanda? Normalmente el whisky, normalmente el vodka. ¿Por qué? Porque usted aumentó su demanda y son bienes normales, son bienes superiores. Cuando el ingreso se incrementa, es decir, usted se vuelve millonario, usted evidentemente no va a comprar chorrito, no va a comprar chin chin, no va a comprar, ¿qué será? Niquelado, ni nada de esas cosas que se revuelven con frutiño, ni muchísimo menos. Usted sencillamente lo que va a hacer es disminuir la compra de ese tipo de bienes y servicios. Digamos que lo hago como contexto por lo que ustedes están en la edad de la rumba. Podemos hacer otro concepto. Por ejemplo, un bien normal pueden ser los carros. Un vehículo es un bien normal. Cuando las personas aumentan su capacidad adquisitiva, aumentan la compra de vehículos. Eso es absolutamente claro y directamente proporcional. Por ejemplo, puede ser un bien inferior, ¿qué? Pueden ser un bien inferior cierto tipo de alimentos, por ejemplo las sardinas. Las personas cuando aumentan su capacidad adquisitiva se vuelven archirrecontramillonarias, prefieren comprar pescado fresco que comprar pescado enlatado. Entonces, por ejemplo, se disminuye la demanda de bienes inferiores como las sardinas. La gente dice, no, pues ya soy millonario, ¿para qué compro sardinas en lata si puedo comprar pescado fresco que lo traigo directamente de la pescadería? Entonces pudiéramos considerarlo, por poner un ejemplo, un bien inferior. Entonces, para que lo piense de una manera apropiada, los bienes normales e inferiores se caracterizan dependiendo de qué tan platudo sea usted. Mientras más plata gane, si usted mientras más plata gane, más compra de ese bien, es un bien normal. Si mientras usted más plata gane, menos compra de ese bien, es un bien inferior. Entonces un bien normal se desplaza hacia la derecha, es decir, los bienes normales, cuando la gente tiene más plata, la curva se desplaza hacia la derecha, porque al mismo dólar, por decirlo de alguna manera, ya no voy a comprar 8, sino al mismo dólar voy a venir a comprar 15, ¿vale? Y cuando hablamos de un bien inferior, se desplaza a la izquierda, es decir, con el mismo dólar yo ya no voy a comprar 8, sino voy a comprar 3. Así de sencillo. Entonces, la curva de los bienes normales o superiores se desplaza a la derecha y la curva de los bienes inferiores se desplaza a la izquierda. Espero que esto esté siendo claro. Digamos que yo sé que es una terminología un poquito más compleja, más económica y más gráfica que no les permite a todos, digamos, seguir la conversación. Anote sus preguntas, dudas y observaciones para que las haga aquí abajo en el chat si es una persona que solamente hace uso del servicio de YouTube, y si es una persona que tiene su clase telepresencial, pues tiene la posibilidad de preguntarme en las sesiones telepresenciales. Si no, pues claramente lo puedo contestar a través de los comentarios de YouTube si está viendo este video en un momento asincrónico. Tenemos desplazamientos de la curva que adicionalmente nos van a marcar dos tipos de bienes y servicios, los productos sustitutos y los productos complementarios. Cuando la disminución en el precio de un bien provoca la reducción en la demanda de otro, se dice que es bien sustituto. Ya voy a decir qué quiere decir esto. Cuando la disminución del precio de un bien provoca el incremento en la demanda de otro bien, se dice que son bienes complementarios.
Vamos a hablar de la disminución de precio. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo celulares, si yo tengo un celular, vamos a hacer un ejemplo de un celular y después hacemos otro ejemplo. Si yo tengo celulares, por ejemplo, y este celular que yo tengo acá es un Motorola. Si yo tengo acá un Motorola, un celular Motorola, y le bajo el precio al celular Motorola, le bajo el precio al celular Motorola, ¿qué va a pasar con los bienes, con los celulares Huawei o Samsung? Si yo le bajo demasiado el precio a los Motorola, que son un buen celular. Los celulares Huawei o Samsung van a disminuir sus ventas. Por lo tanto, es un bien sustituto. Motorola sustituye a Huawei o sustituye a Samsung. Si por el contrario yo le bajo el precio al celular Motorola, ¿qué va a pasar con los forros de celular Motorola? Van a aumentar sus ventas porque son un servicio o un bien complementario. Entonces, sustituto quiere decir que cuando yo le bajo el precio a este, voy a bajarle las ventas a otro. Si yo le bajo el precio a los celulares Motorola, le bajo las ventas a Huawei, le bajo las ventas a Samsung. Pero si yo le bajo el precio a Motorola, le subo las ventas a los forros, le subo las ventas a los accesorios de Motorola. Por lo tanto, son bienes complementarios. Miremoslo con trago otra vez. Si nosotros estamos en una discoteca, por ejemplo, y le bajamos el precio al ron, ponemos el ron a 30.000 pesos la botella en un bar de la 85, mejor zona de rumba de Bogotá, perfecto. Le bajo el precio al ron a 30.000 pesos. ¿Qué va a pasar con el aguardiente? Se va a vender menos. Eso quiere decir que son bienes o servicios sustitutos. El ron sustituye al aguardiente. Ahora, si analizamos esto con un ejemplo distinto, si tengo, por ejemplo, una botella de ron, le bajo el precio al ron, ¿qué va a pasar con las ventas de la Coca-Cola? Aumenta. Con las ventas de la Pepsi, dependiendo de quién sea el proveedor de esa discoteca o de ese bar, aumenta. Por lo tanto, el ron y la Coca-Cola son bienes complementarios, pues porque la gente revuelve el ron con la Coca-Cola. Entonces, a más ron, pues se vende más Coca-Cola. A más ron o a más venta de ron, es decir, cuando el ron baja del precio, menos venta de aguardiente. Así de sencillo. Estamos hablando de productos sustitutos y complementarios. ¿De qué depende la curva de la demanda? Depende de los desplazamientos, depende de cambios en los gustos y cambios en las expectativas. Ay, qué pena con ustedes. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una curva de oferta en este momento. Ya sabemos que los cambios en los gustos, los cambios en las expectativas van a hacer que la curva se mueva a la derecha o se mueva a la izquierda. Entonces, analicemos el precio. Si analizamos el precio de la curva de la oferta, nos vamos a dar cuenta que la oferta se va a basar directamente en el vendedor. Recordemos, la demanda le pertenece al comprador, la oferta le pertenece al vendedor. Comprador y vendedor. En este caso quiere decir a un precio específico cuánto está dispuesto a vender, cuánto está dispuesto o tiene deseos de vender el vendedor. Entonces, a $1 el vendedor está dispuesto a vender 10 unidades. Dice, yo 10 unidades las vendo a $1, pero a $2, juepucha, quiero vender 12. Es decir, mientras más caro está, más quiere vender el vendedor. Mientras más caro está, más quiere vender el vendedor, más quiere vender. Eso quiere decir esta curva de oferta, querer vender. No la confunda con poder, es querer, no es poder. Es decir, no es que a $2 yo puedo vender 12, no, es yo quiero vender 12. A $1 yo quiero vender 10. Eso no quiere decir que el mercado se vaya a comportar de esa manera. Eso quiere decir lo que usted quiere, lo que usted desea vender. ¿Qué determina la oferta? La oferta la determinan los precios del mercado. ¿Cómo están los precios del mercado? ¿Cómo se están comportando el mercado y los precios del mercado? ¿Cómo las personas están entendiendo esos precios? Si la gente compra o no compra a ese precio que usted lo está poniendo. El precio de los factores, es decir, de lo que me permite producir mi bien y servicio. El precio de los factores, es decir, lo que me permite a mí producir mis bienes y servicios. En ese caso, ese precio de los factores, por decirlo de alguna manera, es determinante en la oferta porque recuerde que es querer vender y es la posibilidad que tengo yo como vendedor de vender. Es decir, que tengo yo como vendedor de colocar mis productos en el mercado. La tecnología, a mayor oferta. Es decir, mientras yo más tecnología maneje dentro de mis operaciones, mayor cantidad de productos puedo ofertar. Y adicionalmente a las expectativas, es decir, yo cuánto quiero vender y cuánto quiero ganar en el proceso de las ventas. Los movimientos a lo largo de la curva de la demanda, de la oferta, se van a entender, permítame un segundo, se van a entender como
Yo a $1 quiero vender 10 unidades y a $150 quiero vender 11.2 unidades. Mientras más caro está, más quiero vender para ganar más. Por lo tanto, un movimiento a lo largo de la curva de la oferta es un cambio en la cantidad ofrecida de un bien como un producto a cambio de un precio. Es decir, a cambio de un precio, yo estoy dispuesto a vender una cantidad de producto. Si yo aumento el precio, aumento la cantidad de producto que estoy dispuesto a vender. Es un concepto, digamos, nuevo para ustedes. Normalmente nosotros entendemos la oferta como una dinámica de oferta y demanda y ya vamos a mirar cómo es el relacionamiento de las curvas, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir entender qué es lo que estamos hablando acá. Si nosotros entendemos que la curva de la oferta le pertenece al comprador, que la curva de la demanda le pertenece al comprador y que la curva de la oferta le pertenece al vendedor, vamos a entender cuál es la relación entre el uno y el otro y cómo esa relación entre los dos nos va a llevar a un punto de equilibrio, a un precio de equilibrio y a una cantidad de equilibrio. Es decir, equilibrar lo que los compradores quieren comprar con lo que los vendedores quieren vender al precio que los compradores lo quieren comprar y al precio que los vendedores lo quieren vender para que se junte la cantidad que los compradores quieren comprar y que los vendedores quieren vender. Parece un trabalenguas, pero digamos que es un ejercicio bastante sencillo. Lo que quiero es que ustedes aterricen esto que está acá. La demanda le pertenece al comprador y la oferta le pertenece al vendedor. Y cuando las relacionamos los dos, obtenemos el mercado. Un desplazamiento en la curva de la oferta implica muchas características o implica muchas decisiones. Eso quiere decir, por ejemplo, que al mismo precio la persona está dispuesta a vender más cantidades. Eso, por ejemplo, se da en mercados competitivos, que usted dice, yo a $1 antes vendía 10 unidades, pero me doy cuenta que el mercado va para una tendencia a la que yo a este precio estoy dispuesto a vender más. Es decir, sé que ese es un precio en el que la gente compra, por lo tanto tengo que aumentar mi producción, porque el precio no lo voy a poder aumentar. Eso es lo que pasa cuando las personas se dan cuenta, por ejemplo, el pan de 200 y el pan de 100. Es decir, el pan de 100 ya no existe, el pan de 100 ya no existe. El pan ahora vale entre 200 y 300, normalmente 300 y dependiendo del barrio 400. Entonces, ¿qué hizo la gente? Aumentó la demanda. El precio debería estar costando por lógica comercial en este momento unos 500 pesos, pero nadie lo va a comprar a 500 pesos. Por lo tanto, los panaderos han tomado la decisión de desplazar su curva de oferta hacia la derecha y a los mismos 200 pesos seguir vendiendo el pan desde hace 3, 4, 5 años. Entonces, en ese análisis lo que tenemos que entender es que el que toma la decisión con respecto a la curva de la oferta para desplazarla a la izquierda o a la derecha es el vendedor. Si por el contrario el vendedor dice, no, al mismo dólar yo ya no puedo vender, o al mismo 200 pesos yo ya no puedo vender los panes, entonces disminuyo la cantidad de pan que vale 200 dentro de la panadería y aumento la cantidad de los panes que son más costosos. Entonces la gente va a querer vender menos panes de 100 o menos panes de 200. Es posible que haya algún barrio en Bogotá donde los panes sigan siendo de 100. Ahí hay dos posibilidades, o que el panadero le gana menos al pan o que el pan es más pequeño. Entonces digamos que esa es la característica básica que vamos a entender en un proceso como este, que cuando hagamos la modulación y cuando hagamos el entendimiento de estas características, podamos entender que la curva de la oferta le pertenece al vendedor y que él es el que toma las decisiones a un precio específico de vender más o vender menos productos con base en sus posibilidades y con base en el desarrollo de su empresa. Cuando juntamos ambas empresas, es decir, cuando juntamos la demanda y la oferta, cuando juntamos la oferta entendida como los vendedores y la demanda como los compradores, vamos a encontrar un equilibrio de un mercado competitivo. Cuando la cantidad de la demanda, es decir, la cantidad de productos que una persona quiere comprar en un mercado iguala a la cantidad ofrecida de un bien o que la gente quiere vender, encontramos un equilibrio de mercado competitivo. El precio al cual se igualan la oferta y la demanda se llama precio de equilibrio. Entonces eso quiere decir que cuando yo encuentro el punto en el que las personas quieren comprar lo que yo quiero vender en una cantidad y en el que el precio al que yo lo vendo es el precio al que la gente lo quiere comprar, encontré el punto de equilibrio. Ese es el punto en el que los tenemos que pegar para que no pase lo que miramos unas diapositivas atrás, que no exista ni un exceso ni una escasez, porque el exceso favorece al comprador y la escasez favorece al vendedor, pero ninguno de los dos en un mercado competitivo quiere que el otro se favorezca excesivamente. Quieren encontrar un equilibrio donde ambos sean felices con la venta, donde ambos mejoren su bienestar con respecto al equilibrio del mercado.
Entonces encontramos acá nuestra curva de oferta y demanda. Miramos que la curva de la oferta es mucho más pronunciada que la curva de la demanda porque los compradores se funcionan distinto que los vendedores. Los vendedores generalmente con un incremento del precio van a querer incrementar muchísimo más sus ventas. Quiere decir que una persona normalmente cuando es un vendedor quiere aumentar más sus ventas cuando aumenta el precio, porque es algo normal, porque quiere ganar plata, entonces la curva es más pronunciada. En cambio la curva de la demanda es más chatica, porque no necesariamente que algo baje mucho de precio implica que usted compre excesivamente más. Por ejemplo, si usted se quiere comprar una camiseta y la camiseta valía 10.000, usted se compra una camiseta, por decirlo de alguna manera. Si ahora vale 7.000, usted se compra dos camisetas, pero si ahora vale 2.000 pesos, usted no se va a comprar 20 camisetas, eso no va a pasar, usted se va a terminar igual comprando máximo las que necesita, 2, 3, si acaso. Ay, que compro más porque tiene un amigo, pues compra 5, o una amiga, o le quiere regalar a un primo, pues compra 5, pero no va a terminar comprando 70 camisetas. Por eso la curva de la demanda es menos, es más larguita. Entonces, bueno, vamos a mirar este ejercicio, aunque bueno, digamos que hago un paréntesis para no confundirlos. Cuando nosotros hacemos esta curva de la oferta, quiero que lo que entiendan en este caso es que la oferta depende de las características del vendedor y de sus posibilidades. De las características del vendedor y de sus posibilidades. Está relacionada con costos de producción, costos de manejo, costos de publicidad, costos de desarrollo. En cambio, la demanda depende del bolsillo de las personas. Esta curva, digamos, en este momento está identificando que a una bajada del precio la demanda aumenta de una manera desproporcionada. Por ejemplo, a 50.000 la gente va a comprar 14, pero a $2 la gente va a comprar 7. Es decir, aumenta el doble con el bajo de 1.5 dólares. Lo que quiero que entiendan es que esto es una representación gráfica que no representa la totalidad de los servicios. Por ejemplo, lo que les acabo de decir del ejemplo de las camisetas no necesariamente quiere decir que si yo le bajo el precio la gente va a comprar 14 camisetas y si las dejo muy altas la gente va a comprar menos. Si las dejo muy altas la gente va a comprar menos, eso sí siempre va a pasar, pero si las dejo muy baratas no necesariamente la gente va a comprar más. Puede estar dispuesta a comprar más o puede tener la posibilidad de comprar más, pero no necesariamente va a comprar más. Sencillamente va a adquirir la cantidad que necesita finalmente. Por lo tanto, las gráficas son una representación de la realidad, pero no necesariamente son directamente proporcionales ni con estas inclinaciones ni con estas características. Sencillamente es una representación gráfica. Hay curvas que van a ser menos pronunciadas, por ejemplo, más cercanitas acá. Hay curvas de la oferta que van a ser largas hasta acá y son diferentes dependiendo de cómo se comporte cada producto o cada servicio. El equilibrio de mercado se encuentra en el punto E. Ese es el punto en el que la oferta que le pertenece al vendedor y la demanda que le pertenece al comprador se encontraron en una cantidad de equilibrio. Y esa cantidad de equilibrio tiene un precio de equilibrio, es decir, a $1 la gente compra 10, la gente está dispuesto a comprar 10 y la gente está dispuesto a comprar a $1. Y el vendedor a $1 le parece chévere vender 10. Eso quiere decir que encontramos el punto perfecto de equilibrio. ¿Qué es la economía del bienestar entonces en la que se basa la economía ambiental? La economía del bienestar es el estudio de cómo la distribución de los recursos beneficia o no a la sociedad. Los compradores y los vendedores reciben beneficios porque forman parte del mercado. Y el equilibrio del mercado maximiza el bienestar de los compradores y los vendedores. La economía del bienestar se basa en que las decisiones de compra y de venta de las personas, bien sea de bienes y servicios o bienes y servicios ambientales o de servicios ambientales o de servicios ecosistémicos, se vea maximizada. Es decir, que la oferta y la demanda se encuentren en un punto donde las personas maximicen y sean felices con sus ingresos y sean felices con lo que obtienen. Esta es una realidad de lo que se desea. Y adicionalmente, lo que se busca con la economía del bienestar es eliminar las Pareto ineficiencias, es decir, que el hecho de que una persona incremente sus capacidades o incremente su desarrollo o incremente sus beneficios no haga que otras personas tengan un decrecimiento en sus beneficios o en sus condiciones o en sus características, es decir, eliminar las Pareto ineficiencias, que todos los elementos sean maximizadores es por decirlo de alguna manera, la consigna de la economía del bienestar. Esa economía del bienestar es la base de la economía ambiental. Evitar que haya decrecimiento en las condiciones de vida de las personas o que las personas pierdan bienestar. Esas medidas de bienestar van a ser dos: el excedente del consumidor y el excedente del productor. Esta que está acá es la curva de la oferta. Si la vemos en este momento la están pintando al revés. No es como estaba cóncava, sino es convexa. También se puede pintar de esa manera.
Y la curva de la demanda está pintada como ya lo vieron. Acá está el precio de equilibrio. Recuerde, acá está el precio de equilibrio, que es el precio al que la gente quiere o la gente compra como equilibrio. Va a tener un excedente del consumidor y va a tener un excedente del productor. Ese excedente del consumidor es el área sobre la línea del precio y que toca la línea de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta es la cantidad de plata que la persona está dispuesta a pagar. La persona está dispuesta a pagar, es decir, el bien cuesta 1.000 pesos, pero si usted se lo vende a 1.100, a 1.200, a 1.300, a 1.400, a 1.600, a 2.000, la persona se lo va a comprar. Se lo vende a 3.000, ya no lo va a comprar. Está fuera de la curva, ya la gente no lo va a comprar. Pasa lo mismo con el productor. Si usted la vende a 1.000 como precio de equilibrio, pero la vende a 600, la vende a 800, a 700, a 600, se lo van a vender todavía. Haga de cuenta que es el precio de negociación. Pero si yo esa cantidad la quiero comprar a 2 pesos, a 1 peso, a 100 pesos, ya nadie me la va a querer comprar. Ese es el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor tiene que ver con la cantidad mínima de plata que la persona está dispuesta a aceptar por su bien o servicio. Y el excedente del consumidor, la cantidad de plata que la persona está dispuesta a pagar por el bien o el servicio. Estos modelos económicos del bienestar se dividen en internalizar los costos o las pérdidas de bienestar, es decir, minimizar impactos negativos y distorsiones y maximizar el portafolio de activos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos buscando es internalizar los costos o internalizar las externalidades por medios económicos, culturales, de seguridad, pérdidas de productividad, desigualdad, sociales, ambientales, fiscales, es decir, igualar dentro del mercado las distorsiones, maximizar la internalización de externalidades, que el proyecto no genere costos o pérdidas de bienestar asociados a los proyectos, que la gente no vea su vida afectada por los proyectos y adicionalmente maximizar el portafolio de activos sociales, que quiere decir no solo internalizar los impactos, sino adicionalmente mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de inversión social. De este lado está la escuelita, de este lado está el hospital, de este lado está lo que les doy, de este lado está lo que no les genero. Entonces, la economía del bienestar se basa en no generar problemas y en generar beneficios. De eso se trata la economía del bienestar. Ese modelo de desarrollo sostenible entonces va a tener varios puntos de vista. Recordemos que desarrollo sostenible es el desarrollo que tiene que ver con la economía, la sociedad y el ambiente. Por lo tanto, va a tener 3 medidas: el capital humano o social, el físico capital o el capital físico o el capital económico, que tiene que ver con los medios físicos de producción, plata, tierras, y el capital natural, el capital representado en el ambiente. La gente vale plata, es decir, el conocimiento de las personas, la inversión en las personas, la educación, la salud, valen dinero. Ese es el capital humano, que la gente esté capacitada, que la gente esté feliz, que la gente tenga sus servicios sociales, eso vale una plata que se llama capital humano. En el mercado hay plata, que es la plata que tiene la gente en el bolsillo y que le permite comprar y vender sus bienes y servicios. Y el ambiente vale plata porque se puede valorar económicamente, no solo a través de sus servicios de aprovisionamiento, sino a través de sus servicios de regulación y culturales como una medida de capital natural. Entonces, ¿qué es el capital natural, mis estimados ingenieros e ingenieras? El capital natural es el valor económico del medio ambiente. Es la sumatoria de los valores presentes descontados de todos los flujos de bienes y servicios ofrecidos a la sociedad, es decir, el valor económico de los bienes y servicios ambientales. ¿Qué bienes y servicios ambientales se valoran? Los de aprovisionamiento, los de regulación, los culturales y los de soporte no se valoran económicamente. Se valoran los de aprovisionamiento, se valoran los de regulación, se valoran los de los culturales, y no se valoran los de soporte. Las funciones y servicios las funciones y procesos de los ecosistemas no se valoran. Ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, no se valoran económicamente, como ya lo he dicho en un par de oportunidades. Pura pregunta de parcial que después nadie sabe cómo contestar. Entonces, no se valoran los servicios de soporte porque están inmersos, o su valoración depende de los de aprovisionamiento, los de regulación y los culturales. Cuando yo valoro esos servicios ecosistémicos, ya valoré intrínsecamente su pérdida o detrimento con respecto a los procesos y funciones.
Se tienen flujos de bienes y servicios directos e indirectos que pueden ser consumidos en el presente o en el futuro por una generación y otras generaciones de igual forma. Es decir, los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos se van a valorar para el futuro y para la actualidad y para el futuro, y adicionalmente se descuentan. Espero que no escuchen en este momento el carro de ventas, pero bueno, digamos que estamos en Colombia y así funciona. Están vendiendo aguacates para el que le interese. Entonces, en este caso vamos a hacer un proceso de identificación del capital natural. Por ejemplo, en el centro va el servicio ecosistémico. ¿Cuál va a ser el servicio ecosistémico? Va a ser, por ejemplo, el aguacate. Va a ser, por ejemplo, la cebolla. Va a ser, por ejemplo, la regulación de los ecosistemas. Va a ser, por ejemplo, la regulación de la calidad del agua, la regulación de la calidad del aire. Eso es lo que va acá en la mitad. Eso es lo que va acá en la mitad, el servicio ecosistémico. Posteriormente vamos a identificar las funciones, es decir, ese servicio ecosistémico, qué funciones le presta a las personas. Un lugar para visitar, usos y espacios abiertos, lugares para vivir, lugares para trabajar, van a ser las funciones. Y finalmente están los valores, valores de uso recreativo, valores históricos, valores culturales, satisfacción de trabajar, productos e insumos. Entonces la escala del capital natural que va a tener un servicio ecosistémico en la mitad, una función que ese servicio ecosistémico le presta a las personas y un valor que puede ser calculado desde el punto de vista económico. Eso es básicamente lo que tenemos por capital natural. La idea es que en un ejercicio que vamos a hacer un poco más adelante tengan que identificar los valores existentes dentro de un servicio ecosistémico, y ese servicio ecosistémico, qué funciones y qué valores le representa a las personas, y eso cómo se va a ver representado, por decirlo de alguna manera, en los beneficios directos o indirectos que las personas reciben del ambiente y cómo se valoran económicamente. Espero que esta clase haya sido clara para ustedes, espero que la información haya llegado de una manera adecuada. Lamento, como les dije desde un principio, si se llegó a escuchar algo chistoso en el camino, pero como les digo, no estoy en la locación habitual y acá pues hay muchos más sonidos de los habituales. Espero que hayan disfrutado de esa clase. Por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda, si no forman parte de las clases telepresenciales, la pueden dejar acá abajo en los comentarios, y si forman parte de las clases telepresenciales, nos vemos en clase para sus preguntas, dudas o observaciones. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos en una siguiente oportunidad.